Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 10 de mayo 2017. Estamos con el Salmo 69, segunda parte. Teniendo a Dios, también se sufre. Un grito de angustia al músico principal sobre lirios, Salmo de David. La idea es que, aun siendo cristianos, siendo hijos de Dios, se puede sufrir. ¿No sería bueno que los cristianos no sufriéramos? La verdad, no. El cristianismo impactó al mundo, revolucionó sociedades, trastornó imperios y lo hizo en sus orígenes cuando la persecución contra los cristianos ha sido más severa que nunca más en la historia. De hecho, cuando cesó aquella persecución, el deterioro de la iglesia, la contaminación de la doctrina cristiana con la influencia del paganismo se hizo presente. O sea, no nos hizo bien que dejara de ser perseguido el cristianismo. Algunos opinan que lo que nos hace falta para tener un avivamiento en nuestro tiempo es experimentar una persecución como la que sufrieron los cristianos del primer siglo. El caso es que, como ya hemos visto, sufrimos, así que la pregunta no es por qué, sino para qué. Así que busquemos algunas otras enseñanzas que nos presenta este salmo, el Salmo 69. Dice así una enseñanza más. También los hijos de Dios, especialmente los hijos de Dios, sufren. En las otras enseñanzas del devocional de ayer hemos dicho también los hijos de Dios sufren o también los discípulos tienen enemigos, cosas así. Pero ahora decimos especialmente los hijos de Dios sufrimos. Dicen los versículos 9 al 12. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones de los bebedores. Esta última frase es por demás gráfica y clara. Podríamos traducirla así. Los borrachos usan sus canciones para burlarse de mí y herirme. Pero el primer verso de esta serie nos da las razones. Nos dice el porqué de este sufrimiento, de esta persecución. Dice, porque me consumió el celo de tu casa. Tenemos que decir muchas cosas al respecto de esto. La manera de traducirlo podría ser esta. Soy radical en las cosas espirituales. Respeto todo lo que tiene que ver contigo, Dios. Me consideran raro, extraño, fuera de moda. No puedo consentir las cosas mundanas y no participo en ellas. Y esta es la razón por la que el salmista sufre, porque vive a contracorriente, punto. Digámoslo así en resumen, vive a contracorriente. Por otro lado, estas palabras, porque me consumió el celo de tu casa, las pronunció el Señor Jesucristo, nuestro Señor, cuando realizó la purificación del templo allá en el Evangelio. Conviene que leamos uno de los pasajes que lo registran. Vamos a leer la versión que Juan nos cuenta. Dice así. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Esto está en Juan 2, 13 al 17. ¿Qué fue lo que reprobó el Señor con esta acción? Algunas personas creen que vender comida o cualquier cosa fuera de los templos es lo que molesta al Señor, pero no es así. De hecho, se trata de algo mucho más serio que eso. Les digo con algunos puntos importantes que reconocer. Los líderes religiosos de aquella época ponían muchas restricciones a la gente para poder adorar a Dios en el templo. Una comisión evaluaba los animales para sacrificio y evidentemente les encontraba defectos a todos. De modo que la gente debía comprar sus corderos, palomas, que vendían en sus puestos de venta de ellos mismos o con los que tenían ciertos nexos comerciales. Y por supuesto que estos animales que se vendían ahí para el sacrificio eran mucho más caros y el negocio era redondo. Hacían lo mismo con el dinero, con las monedas. Había una moneda del templo y las monedas de la gente consideraban sucias, indignas, tenían que ser cambiadas. Y por supuesto que también se llevaban una ganancia, una tajada. Pero lo más grave era lo siguiente. Aquellas acciones, junto con los atrios que habían construido alrededor del templo para restringir la proximidad de la gente, había un atrio para varones judíos, las mujeres no podían entrar ahí, un atrio para todos los judíos, incluyendo las mujeres, y un atrio para los gentiles, más extenso, más amplio, el de más afuera. Todas estas cosas restrictivas iban en contra de la razón del templo.
Una religión tiene como propósito acercar a los hombres a Dios, no ponerles trabas para que se acerquen. Y esto es lo que aquellos hacían. Habían perdido de vista su propósito como pueblo hebreo. Dios le había dicho a Abraham, en ti serán benditas, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Ellos no habían entendido eso y ponían restricciones. El día de hoy, esto es equivalente a la venta de beneficios religiosos, como la venta de indulgencias, por ejemplo, como los que piden dinero por televisión a cambio de un milagro. Equivale también al legalismo que discrimina a las personas por su condición económica, cultural, moral o racial. Todo lo cual reprueba nuestro Señor. Y por este tipo de actitudes y acciones radicales del Maestro, los religiosos de su época lo querían matar. Si un cristiano hiciera todo lo posible para evitar el sufrimiento de la persecución, tendría que hacer concesiones con el mundo y vivir aceptando lo que de acuerdo a la fe del Señor es inaceptable. Él mismo lo dijo, el mismo Señor lo dijo. Pero déjeme decir algo antes. Esto de vivir aceptando las condiciones del mundo es como los cristianos que ya comenzaron a aceptar el asunto de la relación matrimonial entre personas del mismo sexo, o como los que han comenzado a aceptar también el asunto del aborto, el asesinato de niños antes de nacer. Es decir, tal vez tienen vergüenza o no tienen la autoridad espiritual para luchar, para defender, para ser radicales ante las cosas nefastas del mundo, y lo que están haciendo entonces es haciendo concesiones con el mundo. Qué triste, qué nefasto, qué inoportuno es que actuemos así. El mismo Señor había dicho, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos profetizó que tendríamos aflicción, que seríamos perseguidos por el mundo, porque nadamos a contracorriente, porque somos radicales en nuestras creencias y en nuestras costumbres. Podemos decir que el sufrimiento está en el ADN del cristianismo. Nuestro fundador sufrió la cruz. ¿Qué esperábamos? El tipo de sufrimiento del que habla este salmo, en esta parte, solo siendo cristiano mundano o no siendo cristiano se puede evitar. Un verdadero cristiano siempre tendrá esta clase de problemas. El Señor lo dijo así, déjenme leer otro pasaje también de Juan. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Eso está en Juan 15:19. Así que al preguntarnos qué tiene de bueno el sufrimiento de este tipo, la respuesta es contundente y muy grave. El sufrimiento distingue a los verdaderos cristianos de los que no lo son. ¿Cómo la ve? Esto es grave. Así que no busquemos sufrir, pero cuando suframos de esta manera sintámonos privilegiados por semejante honor. En segundo lugar, los hijos de Dios también hacen oraciones en medio del dolor. También hacemos oraciones de sufrimiento. Dice versículo 13, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. He aquí la bendición más grande del sufrimiento. Ya la hemos anunciado en este salmo y en otros que hemos estudiado. El sufrimiento nos acerca a Dios. Cuando sufrimos, buscamos a Dios y eso es excelente. Cuando sufrimos, aprendemos a esperar, desarrollamos la paciencia y eso es muy bueno. Cuando sufrimos, conocemos mejor a Dios. Cuando sufrimos, su carácter se hace evidente en nuestra vida. Cuando sufrimos, le buscamos. Cuando sufrimos, le encontramos. Y cuando sufrimos, experimentamos su transformación. Permítame una ilustración muy salvaje. A los japoneses les gusta mucho el pescado fresco y lo valoran tanto que saben distinguir por el sabor y la consistencia de su carne ya cocinada si era un pescado fresco o no. Así que los productores decidieron hacer unas enormes albercas de agua salada en sus barcos para mantener vivos a los pescados mientras permanecen en alta mar y no tener que congelarlos. De esa manera llegan a los restaurantes los pescados recién sacados del agua. Sin embargo, al estar varios días en cautiverio, con poco movimiento, sin tener que luchar por su vida ni hacer migración alguna, los peces, al ser puestos en la mesa, no tienen el mismo sabor que los recién sacados del mar. ¿Cuál fue la solución? Muy sencilla. En las grandes albercas donde colocan los peces ya pescados, ponen un tiburón. Este los persigue y los trae asoleados por todo el estanque. Se come algunos, pero los que sobreviven, que son la mayoría, al ser sacados de la alberca y puestos en un plato para los exigentes comensales, sabe exactamente igual que un pez recién sacado del agua, del mar, recién sacado del mar. Es una ilustración clarísima. El sufrimiento nos distingue como verdaderos cristianos
y nos acerca a Dios. En resumen, el sufrimiento nos hace mejores. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto. Nos vemos.